Buenas tardes. En el nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo le solicito disculpas por algún inconveniente de última hora, no grave, gracias a Dios, solucionable de inmediato. La gloria sea para Dios. Continuaremos hoy la prédica que hemos titulado Dios es uno solo y uno solo su nombre, la Trinidad no existe, Biblia en mano. Iniciemos entonces con la misma oración que venimos acostumbrando y que fue la que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hoy quiero invitarlos a que en las mañanas, cuando nos levantamos, hay una oración que contiene el Salmo 3, que se llama oración matutina de confianza en Dios, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo, que dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Pues bien, Dios dice en Santiago 5:20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel y de todo el mundo, te pido en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, y por el poder y en la unidad de tu Espíritu Santo, que en esta hora y a través de esta prédica toques el corazón de muchos y abras sus ojos para que vean, sus oídos para que oigan. Dales entendimiento y conocimiento para que te conozcan en espíritu y en verdad. Atiende las peticiones de tu pueblo y conviértenos de nuestra maldad. Tú dices en tu palabra que el que haga volver siquiera a uno de su mal camino se le cubrirá multitud de pecados. Y yo necesito, Señor, ayudar a levantar a muchos, porque muchos han sido mis pecados, mis ofensas y mis iniquidades contra ti, Señor. Y necesito que por tu amor y tu infinita misericordia cubras todos mis pecados y los borres de mí. Tú conoces mi mente y mi corazón. Guarda mi salida y mi entrada y la de mi familia, ahora y siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Continuamos entonces, Dios es uno solo y uno solo su nombre, la Trinidad no existe. Los interesados en este tema, si quieren, pueden tomar sus Biblias, anotar citas y comparar con lo que expresaré en esta prédica. Primero les manifiesto algo que sentía en estos días y me preguntaba,
¿por qué guardé silencio tanto tiempo y solo he venido a predicar en estos días? La respuesta casi afloró de inmediato cuando recordé que todo sucede en el tiempo de Dios. Porque dice en la palabra que no se moverá una sola hoja si no es por la voluntad de Dios. Amén. Efectivamente, todo ocurre en el tiempo que Dios tiene señalado. Y si hoy estoy predicando el Evangelio de Jesucristo, es porque Dios quiso que sea en este tiempo cuando debía predicar y no en otros tiempos. Amén. Las personas que ya tenemos algunas décadas de edad encima, si nos dedicamos a observar los tiempos pasados, presentes y futuros, vemos que los tiempos han cambiado y que, por ejemplo, antes las lluvias eran tempranas y tardías y llegaban a su tiempo, que no había tantos terremotos, no había cambio climático, erupción de volcanes muy pocas, inundaciones, tsunamis, guerras, odio, envidia, hambre y pestilencias seguidas, como está ocurriendo en la actualidad. Pues bien, todo esto debe servirnos de señal para distinguir los tiempos, porque los tiempos que vienen serán peores y lo que hoy acontece se multiplicará y las cosas se pondrán más difíciles para sobrevivir en esta vida en sociedad dentro del mundo. Porque lo que se viene en el futuro es mucho más difícil. Para mí, las cosas empezaron a cambiar poco a poco desde hace más o menos unos 30 años hasta hoy. Por lo tanto, hermanos, antes, hoy y siempre, es hora de buscar a Dios, pero de buscar a Dios para conocerlo en espíritu y en verdad, para que entendamos y conozcamos que Dios es uno solo y uno solo su nombre, que debemos conocer a Dios y saber su nombre, precisamente para saber a qué Dios le estamos pidiendo y en qué Dios tenemos depositada nuestra fe. Pues de lo contrario, podríamos estar adorando a un Dios cualquiera o a uno o varios dioses falsos. Pues bien, hermanos en Cristo, y los que no lo son todavía, les recomiendo, lean la Biblia, procuren arrepentirse y bautizarse en el santo y poderoso nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y para que podáis recibir el don del Espíritu Santo, tal como está en Hechos 2:38. Porque aún estamos a tiempo. Antes de que venga la ira y el furor del Señor, pues como se los manifesté en prédica pasada, yo soy bautizado en el nombre de Jesucristo desde hace más de 40 años. Ahora bien, el profeta Isaías, en el capítulo 24 del 16 al 23, profetizó: de lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra,
en gran manera la tierra será conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Y acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reinare en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Entonces la pregunta es, ¿no es todo esto lo que ha empezado a suceder hace años? ¿Y que se agravará en los años venideros? Pues, hermanos, vendrán días y años peores. Por eso os aconsejo, leed las Sagradas Escrituras y tomad a tiempo las precauciones del caso. Jesucristo dice en Juan 5:39, y en este versículo voy a insistir porque es necesario que entendamos que la Biblia es para leerla, para interpretarla, para pedirle a Dios revelación, entendimiento, discernimiento. Así dice en Juan 5:39 Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, hagamos, por lo menos tratemos de hacer una muestra de lo que significa la palabra escudriñar. Yo la comparo como en el caso de una mujer que se quiere poner ese día unos aretes verdes de esmeralda, pero está buscando los aretes y no los encuentra. Va al baúl, al cofre donde ella tiene todas sus joyas, y empieza a sacar collares, perlas, pulsos, aretes, pero no encuentra los aretes verdes de esmeralda que ella se quiere colocar en sus orejas. Y así sigue sacando y sacando y sacando hasta que al fin encuentra los aretes y se los pone y los luce para ser vista de todas las mujeres y los hombres a su alrededor. Entonces, en las Escrituras, escudriñar significa leer, investigar, interpretar y sobre todo pedirle a Dios revelación. Porque ya hemos dicho que Jesucristo dice en su palabra: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, pueda que la enseñanza de la Escritura sea un modelo, sea una guía, una orientación para quienes escuchan la palabra. Pero esa persona, hombre o mujer, tiene que buscar a Dios. Y si Jesucristo dice, escudriña las Escrituras porque a vosotros parece que ahí está la vida eterna. Entonces, dice también, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la invitación es, lee la Biblia
conoce la palabra de Dios, porque ahí está el testimonio de Jesucristo. Y si tú se lo pides con fe, con un corazón contrito y humillado, Dios te va a revelar su palabra y lo vas a conocer y saber que Él es uno solo, que uno solo es su nombre y que la Trinidad es una fábula, un cuento mal relatado. Porque ya hemos dicho también que esa teoría de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, son ideas de hombres. No está en la Biblia. La palabra trinitas o Trinidad no está ni tiene por qué estar en la Biblia, porque en la Biblia lo que dice es que Dios es uno solo. Y sabemos que tal teoría fue presentada en el Concilio de Nicea, por Montano, o era una idea de Montano, cuyo nombre he indagado y no he podido conseguir, en compañía de Quinto Séptimo Floro Tertulianus, que era españolizado, nació en Cartago, hijo de un centurión romano y líder del montanismo. Ellos fueron los que por primera vez hablaron del término trinitas y que acogió la Iglesia Católica de Roma. En el Concilio de Nicea, convocado por Constantino I el Grande, el día 20 de mayo del año 325 después de Cristo. Es decir, cuando ya los apóstoles habían fallecido todos y no podían contradecir ni hacer oposición alguna a una idea, a una teoría que no tiene fundamento bíblico alguno. ¿Con qué intención lo hicieron? No lo sé. Presumo que esa era la concepción que ellos tenían, pero a la luz de las Escrituras es completamente falsa. Veamos lo que se nos dice en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno solo? También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ajustado a los textos bíblicos y por revelación de Dios, es por eso que yo sostengo que Dios es uno solo y uno solo su nombre y que la Trinidad no existe. Es decir, en mi fe soy unicitario porque creo en un Dios único y no en tres divinidades. Pues bien, estos señores afirmaban que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya lo hemos dicho, el uno no era consustancial con el otro y el otro tampoco era de la misma esencia del que faltaba, y dividieron a Dios en tres personas cuando sabemos que Dios es uno solo. La doctrina que profesaba Noeto, Práseas y Sabelio afirmaba que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo eran la misma persona. Pero se impuso la teoría trinitaria que fue, como les dije, acogida por la Iglesia Católica de Roma. En la Biblia lo que existe, e insisto en esto, es que Dios se manifestó de tres maneras. La primera, el Verbo, el creador de la vida y del universo en pleno, el que hablaba
a Moisés, a Noé, a Abraham, y que todos oían y obedecían, pero que no veían. Pero ese verbo, tal y como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, se hizo carne y habitó como hijo. No era ningún hijo, habitó como hijo. Pero el verbo que se hizo carne es el que dice Juan al comienzo del capítulo 1. En el comienzo era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y nada sin el verbo fue hecho. Y en el versículo 14 viene la revelación cuando dice, y aquel verbo se hizo carne. Entonces Jesucristo es Dios encarnado, el verbo hecho carne. Y la tercera manifestación que explicamos también, que es la del Espíritu Santo, santificador espiritual, y que es el poder y la gloria de Dios derramada en el hombre que cree. ¿Cómo? Dándole el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de la enseñanza, el don de la imposición de manos, el don de la profecía y todos los dones espirituales que Dios derrama sobre el hombre, pero que no es ninguna persona y mucho menos una paloma. Insisto en que los que tengan duda acerca de lo que estoy aseverando, busquen, es fácil, en Google, el origen de la Trinidad y se convencerán que ésta tuvo su origen en el Concilio de Nicea en el 325 y en el de Constantinopla en el año 379 de nuestra era. Por eso sigo sosteniendo que este tema es mejor asimilarlo con la Biblia en la mano. Y hago este recuento histórico para que observemos que la teoría trinitaria es pura imaginación de hombres, que no está en la Biblia. Y por lo tanto, tales hombres no fueron inspirados por Dios, como si lo fueron los evangelistas y los profetas. También es bueno saber, y ya lo hemos dicho, que la Biblia o las Sagradas Escrituras no fue hecha en ningún rincón, ni es de interpretación privada, y como lo hemos manifestado hace un momento, es por revelación, el entendimiento que Dios nos dé. ¿Por qué? Porque, repito, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Veamos entonces lo que dice en la segunda epístola de Pedro, apóstol, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, si de Jesucristo escribieron Moisés, los profetas y en los salmos, y si Jesucristo era mayor que Abraham, Isaac, Moisés, Jacob, Jonás y Juan el Bautista, es decir, mayor que todos los profetas evangelistas y que cualquier otro que aparezca mencionado en las Sagradas Escrituras, distinto a Jehová, porque es el mismo. Entonces, ¿quién era Jesucristo? Porque era el mayor, él era el mayor, pero no en edad. Habló como hombre, que es la parte material del asunto, sino en grandeza, gloria, poder, santidad,
honra, misericordia, imperio y potencia, que es la parte espiritual del tema. Si podemos entender esto, entonces la respuesta surge a flor de labios. Jesucristo es Dios hecho carne, porque Él es superior a todos y está por encima de todos, y todos estamos sujetos a Él, porque es a Él a quien debemos obedecer. En Él debemos depositar toda nuestra fe. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. En Él y por Él fueron creadas todas las cosas que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. Él es el primogénito de toda creación. Él es el Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. Él es el primero y el último, el alfa y la omega. Él es el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, ¿quién es Jesucristo? La respuesta vuelve y aflora por sí sola. Así como Dios es uno solo, la respuesta también es una sola. Jesucristo es Dios hecho hombre. Esa es la segunda manifestación de Dios, Hijo, Redentor y humano. Leamos con detenimiento, pero interpretando en el Espíritu lo que dice Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo del 17 al 22. Después que los 70 que él mandó a predicar regresaron con gozo y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No en el nombre de Pedro, ni en el nombre de Juan, ni en el nombre de Judas, ni de María, ni de Candelaria, ni de Rosario, etcétera, etcétera, sino en el nombre de Jesucristo. Los demonios se sujetaban ante los apóstoles y se sujetan ante nosotros los testigos de Jesucristo que tengamos fe. ¿Y qué le respondió Jesucristo? Jesucristo les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, es decir, a nosotros. Pero Jesucristo hablaba como hombre, pero el verbo que tenía Jesucristo es el mismo verbo que dijo: hagamos al hombre, el que le dijo a Noé: calafatéate un arca después de construirla, el que le dijo a Moisés: quítate las sandalias porque la tierra que pisas es santa, y el mismo que le dijo a Abraham: no extiendas tu mano sobre tu hijo Isaac, porque he comprobado que eres hombre de mucha fe. Entonces, está claro, y sigue diciendo Jesucristo: sí, Padre, porque así te agradó. ¿Le agradó qué? Esconder estas cosas a los sabios y entendidos y revelárnoslas a nosotros, los niños. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto hay que machacarlo porque la palabra de revelación está en la Biblia. Y no podemos pensar que teorías de hombres pueden ser acogidas por nosotros y que puedan estar por encima de lo que Dios revela. La palabra de Dios está en la Biblia y lo que no está en la Biblia no existe.
Nosotros los abogados tenemos esa expresión o ese aforismo cuando decimos lo que no está en el expediente no existe en el mundo. Para mí también lo que no está en la Biblia es imaginación de hombres y yo le creo a Dios. Pero ¿quién podría darle potestad a los apóstoles para que hollaran serpientes y escorpiones sino Dios? Cuando Jesús se refiere al Padre debemos entender que es su parte humana la que habla. Y que si él, hablando como hijo, no le creyeron, ni le entendieron, ¿qué tal si hubiese hablado como Dios, aun cuando lo era? Y sabemos que en la Biblia dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, no humilló a otro, se humilló a sí mismo y padeció muerte y muerte de cruz. ¿Y qué dice en la Escritura Jehová? He puesto en él mi espíritu. He ahí a quien mi alma tiene, en quien mi alma tiene contentamiento. Y ya hemos dicho, ustedes escuchan mi voz y ven mi carne, pero no ven mi espíritu, que es el verbo. No lo pueden materializar, no lo pueden ver. Por eso insisto, pidámosle a Dios revelación y Él nos la dará. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 7 dice: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Pero ¿quién era ese Señor Dios Todopoderoso de quien hablaba el ángel? La respuesta es una sola: Jesucristo. Para mí el cambio de la manifestación divina de Dios en verbo, el Padre, a su manifestación humana en carne como hombre, el Hijo, se anuncia en toda la Biblia. En toda la Biblia. Acordémonos que en Isaías 43:10, cuando Isaías le hablaba la palabra de Jehová a los judíos, les decía, anoten, Isaías 43:10, decía: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, clarito está que Dios mismo venía. Y en el mismo Isaías dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el mismo Isaías dice: he aquí que la Virgen concebirá un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. No ningún hijo. Dios no mandó a ningún hijo. El hijo materialmente era Jesucristo. Espiritualmente Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo y no con ningún otro. Porque Dios dice: y a otro no daré mi gloria. Pues bien, en el Salmo 2,
versículo del 1 al 12, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos con furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Estos somos los que confiamos y nos declaramos testigos de Jesucristo y lo reconocemos como nuestro único Dios y Salvador. Eso es lo que somos nosotros, bienaventurados. Gloria a Dios. Este salmo es una profecía de David y nos está indicando lo que había de ocurrir, lo que estaba por venir. Los pueblos se amontonarían o amotinarían y discutirían entre ellos, los reyes, los príncipes. Otros acudirían a escuchar su palabra, a que los sanara de enfermedades materiales y espirituales. Otros para ser testigos de sus milagros y creer firmemente en él. Otros, como los principales sacerdotes, escribas, saduceos y fariseos, para tenderle trampas provocándolo con preguntas de doble filo. Y así con sus respuestas, que ojalá fueran equivocadas, poderlo llevar con cualquier pretexto ante los gobernantes y para acusarlo injustamente ante todos los miembros del concilio, ante los sacerdotes y ante el sumo sacerdote. Todos sabemos que ellos se unieron contra Dios y contra su Cristo. Lo ofendieron, lo calumniaron, lo escupieron, lo humillaron, lo condenaron, se burlaron de él y lo mataron colgándole de un madero en el que fue crucificado hasta morir. Pero de estos hechos, dijimos en oportunidad pasada, en prédica anterior, no podemos responsabilizar ni acusar de deicidas a los israelitas, ni a nadie, porque esos fueron los designios de Dios desde el principio. Y estos, los judíos, tenían obviamente que ser partícipes, porque del plan de Dios, en el plan de Dios ellos estaban incluidos por ser su pueblo escogido. Y en medio de ellos tenían que suceder todas estas cosas. Una de las cosas que más quiere Dios, hermanos, es que sepamos, y principalmente su pueblo, que Dios es uno solo. Veamos lo que dice en Deuteronomio capítulo 4, versículos del 35 al 39. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. De los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego.
Y por cuanto él amó a tus padres y escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Entonces, la pregunta siempre va a ser la misma. ¿A quién debemos obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Si Dios me dice que Él es uno solo y los hombres me dicen que no, que son tres, yo le creo a Dios, sencilla y llanamente. Yo le creo a Dios. En el mismo libro, es decir, en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, para que nunca se te olvide que Jehová es Dios, que es uno solo y que fuera de él no hay otro. Entonces, vamos hermanos, vamos avanzando, vamos agrandando nuestro conocimiento, vamos ampliando nuestro entendimiento. Dios mismo está hablando al corazón de todos y cada uno de nosotros. Él quiere que lo adoremos a Él. Que no nos distraigan teorías y doctrinas extrañas, ajenas a la Biblia, que están por fuera de lo que Dios mandó. Yo sostengo que todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo, es por la desobediencia del hombre. Porque Dios le dice al hombre que lo adoremos a Él. Y muchos están adorando dioses falsos, imágenes pintadas, hechas de yeso, de cobre, plomo, hierro, oro, metal, plástico y copor. Sí, de cualquier cosa que le hagan imagen, el hombre ignorante sale a adorarlo y a pedirle y a prenderle velas y a pedirle milagros y a orar. Bueno, hacen de todo lo que Dios prohíbe. Y no se acuerdan que Isaías 30:22 dice que algún día el hombre arrojará a sus imágenes a la basura como un trapo asqueroso. ¿Por qué? Porque sabemos que un ídolo no ve, no oye, no entiende, no camina, no palpa, no nada. Que no pueden hacer nada siquiera por ellos mismos. Que si lo ponemos de cabeza se queda. Hasta que el hombre no lo voltee. Que son hechos por manos de hombres. No tienen espíritu, no tienen vida. Nada pueden hacer por ellos mismos. Mucho menos por nosotros, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Que somos unos seres vivos, que sí oímos, que sí vemos, que sí palpamos, que sí olfateamos, que sí hablamos, caminamos, andamos, pensamos. Dios mío, Señor, ¿qué estamos haciendo? Dios es a quien debemos obedecer, no al hombre.
Por eso trato de sujetarme a lo que está escrito, porque yo conozco que en la Biblia dice que es mejor atarse una soga con un peso al cuello y tirarse al fondo del mar antes de agregar o de suprimirle una tilde a la palabra de Dios. Es decir, todas las órdenes de Dios debemos obedecerlas. Y si Dios le dice a los israelitas que le escriban en la puerta, en el portón, que se la enseñen a sus hijos, es para que Israel nunca olvidara que Jehová es Dios, que Jehová es uno solo y que fuera de él no hay otro. Y que su alabanza no la daría a esculturas. Con la disculpa y con la venia de muchos que no han podido ver o no han podido entender, hay que manifestar la verdad, porque solamente la verdad nos hará libres. La idolatría, hermanos, es pecado de muerte. Amén. En una sola palabra, en la Biblia lo que existe es la unicidad. No hay ninguna trinidad, ni cuaternidad, ni quintunidad, ni nada. Nada diferente a la unicidad. Dios es uno solo y uno solo su nombre. Así vamos avanzando en la explicación, en la predicación de la palabra de Dios. Espero que mis prédicas puedan servir de ayuda. Yo sé que hay muchos que están buscando a Dios afanosamente, que quieren que Dios entre en su vida, que quieren que Dios gobierne su vida, que quieren que Dios les dé conocimiento y entendimiento. Pues bien, a orar, hermanos, en espíritu y en verdad, con un corazón contrito y humillado. Doblemos rodillas frente al verdadero Dios en espíritu y en verdad, sin tener ninguna foto ni ninguna estatua adelante, atrás ni a los costados. Dios es espíritu. Nadie le ha visto para que le tome foto, ni para que le haga imágenes. Y Él quiere que lo adoremos a Él solo y a nadie más. Porque, repito, Él dice, y mi gloria no se la daré a otro. El tiempo pasa. Indefectiblemente debo continuar estas charlas, estas prédicas, tratando de llevar a ustedes la palabra de Dios y que sea Dios quien dé a vosotros el entendimiento y el conocimiento para conocerlo, saberlo y esencialmente conocer su nombre. Porque en el nombre de Jesucristo hay poder. Si Dios quiere, mañana domingo a las 2 de la tarde, y no tengo ningún inconveniente como en el día de hoy, continuaré estas charlas para profundizar aún más en la Escritura y dejar plenamente sentado que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Verbo hecho carne, porque así está en las Sagradas Escrituras. Y como me comprometí al principio, este tema no lo concluyo hasta que no considere que lo he predicado, explicado y enseñado de la misma manera como a mí me fue revelado. Que Dios nuestro Señor Jesucristo me los bendiga a todos. Los quiero en el amor de Jesucristo. Los amo en el amor de Cristo Jesús. Dios nos bendiga a todos. Y si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana a las 2 de la tarde
volvemos y continuaremos esta prédica que Dios me ha dado la oportunidad para comunicárselas a vosotros. Amén.